Casas Palacio de la Sevilla Universal. Vamos a hablar un poco de la Sevilla Universal. A Sevilla llegan muchos visitantes nacionales y extranjeros que no siempre saben qué ver, qué no dejarse atrás. Aunque todos sabemos que a Sevilla no se la conoce en un corto viaje, aparte de los monumentos de renombre universal, Sevilla tiene casas-palacios que fueron habitadas por personajes claves en la ciudad, en España, en el mundo, y a los que se debe mucho, por lo que sería bueno conocer algo más en este sentido. Es muy interesante ver qué queda de aquella Sevilla, centro de la economía y del progreso a nivel mundial, que conectó a varios continentes. Sevilla es una ciudad rica en historia y cultura, reflejada en su impresionante patrimonio arquitectónico. Entre sus tesoros destacan las casas-palacio, construidas en su mayoría durante el siglo XVI y XVII, la época de mayor esplendor de la ciudad. Estos edificios abiertos al público ofrecen una ventana al pasado y al presente de Sevilla. Vamos a tratar someramente sobre algunas casas-palacio de Sevilla que han marcado su historia y que han contribuido a dar esplendor a la ciudad a través del tiempo. Palacio de Medinaceli, Casa de Pilatos. La Casa de Pilatos, construida a finales del siglo XV, cuando el matrimonio formado por Pedro Enríquez de Quiñones, adelantado mayor de Andalucía por matrimonio, y por Catalina de Ribera y Mendoza, compran la propiedad que había sido del ejecutor de la ciudad, habiendo sido éste procesado por la Inquisición. Aquí establecerían su residencia y sería después la residencia del primogénito del matrimonio, Fadrique Enríquez de Ribera. Si Catalina compra con su esposo esta propiedad para legarla al primogénito, lo mismo hace con lo que hoy conocemos como Casa de las Dueñas, que compra para su hijo menor, habiendo instituido dos mayorazgos. El Palacio de Medinaceli, vulgarmente conocido como Casa Pilatos, porque erróneamente el vulgo pensó que era réplica de la casa que habitara Poncio Pilato, aunque Fadrique en su viaje a Tierra Santa ni siquiera la conociese, pues estaba ya derruida en la época. La casa, en origen de estilo gótico mudéjar, en el naciente Renacimiento sevillano del siglo XV, fue obra realizada por manos mudéjares contratadas por el matrimonio Enríquez de Ribera y fue reformada en el siglo XVI por Fadrique Enríquez de Ribera, adquiriendo eclecticismo con la incorporación de elementos clásicos que se suman en una mezcla de estilos gótico, mudéjar y renacentista. Fue el palacio de los adelantados mayores de Andalucía y alberga obras de artistas como El Greco o Francisco Pacheco. Palacio de las Dueñas. Este palacio, llamado así por el convento de Dueñas, actualmente es propiedad de la Casa de Alba y data de los siglos XV y XVI. Originalmente perteneció a la familia Pineda y posteriormente a la Casa Enríquez de Ribera, por compra de sus padres y después herencia de Fernando Enríquez de Ribera, segundo génito de Catalina de Ribera y Pedro Enríquez de Quiñones. Después la propiedad pasa a los duques de Alba. Fue el lugar de nacimiento del poeta Antonio Machado. Cuando dijo aquello de mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero, se refería a su infancia en el Palacio de las Dueñas, lugar de trabajo de sus padres. En el corazón de Sevilla, los patios andaluces son más que simples espacios arquitectónicos, son
el alma de la vida cotidiana, pequeños oasis de frescura y belleza en medio del calor que se padece en Sevilla. El de Dueñas destaca por sus jardines, patios y colecciones artísticas. Es un remanso de paz en el bullicio del centro de la ciudad. Es un símbolo de la elegancia y la historia de la aristocracia sevillana. Rodeado de flores vibrantes y fuentes que susurran suavemente, el patio es un espacio que invita a la contemplación y a la calma. Casa de Salinas. La Casa de Salinas es un edificio del siglo XVI que combina estilos gótico y mudéjar. Es conocida por su decoración plateresca y un mosaico romano del siglo II después de Cristo. Es una casa-palacio privada situada en el casco histórico de Sevilla junto a la Catedral, el Alcázar y el Archivo de India, en un entorno declarado Patrimonio de la Humanidad. Construida en el Renacimiento sevillano, cuando la ciudad era la metrópoli más importante de Europa y cabeza del tráfico con América, esta casa podría incluirse entre las que ya en la primera mitad de 1500 se mencionan como síntomas de modernización de la vivienda hispalense. Se centra, como ya lo hicieran las casas de época romana que podemos ver en la Villa Romana de Itálica, alrededor de un patio. Este de doble galería sobre columnas de mármol y con decoración plateresca. Casa de los Pinelo. Esta casa palacio hoy alberga la Real Academia de Buenas Letras y la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Combina el palacio elementos renacentistas y mudéjares. Construida en el primer tercio del siglo XVI por el canónigo Diego Pinelo, que descendía de ricos comerciantes genoveses que se habían afincado en Sevilla. Se organiza en torno a cuatro espacios descubiertos. Estos son el apeadero, el patio de honor, en torno al cual se disponen los salones y principales dependencias, el jardín trasero, que tiene como los dos primeros galerías, fuentes y demás adornos, y un cuarto patio más simple y pequeño. Destaca igualmente su biblioteca con artesonado mudéjar y el salón de actos, que es una habitación rectangular que en la Edad Media y moderna se denominaban palacio. Este de buen tamaño y magnífico techo. Palacio de la Condesa de Lebrija. Este palacio del siglo XVI, reformado en el siglo XX por la condesa de Lebrija, destaca por su fachada y su colección de arte y arqueología, incluyendo mosaicos romanos. El palacio, que cuenta con unos 2000 metros cuadrados, en su construcción se dividió en vivienda de invierno cita en la planta alta y la de verano en la planta baja, al uso tradicional de las viviendas sevillanas por los rigores del clima hispalense. El Palacio de Lebrija, aunque data del siglo XVI, realmente cobra vida cuando en 1901 doña Regla Manjón, condesa de Lebrija, antecesora de los actuales propietarios, compra la casa familiar y la restaura durante 13 años. La planta baja la engalanó con verdaderas obras de arte, adquiriendo una colección de mosaicos romanos y piezas arqueológicas de diferentes épocas y culturas.
Dotó a las habitaciones con elementos procedentes de distintos periodos artísticos, como zócalos de azulejo sevillanos procedentes de conventos en ruinas, artesonado de un palacio de Marchena y un largo etcétera. Palacio de los Marqueses de la Algaba. Había quedado en un profundo abandono hasta su restauración y puesta al servicio de la ciudadanía, siendo espacio incomparable para actividades culturales. Actualmente, este palacio del siglo XV alberga el Centro Mudéjar de Sevilla, que constituye una visita didáctica sobre el arte mudéjar en toda su extensión. El edificio, conocido como Palacio de los Marqueses de la Algaba, es el resultado de una restauración realizada entre 1998 y 2002 sobre los restos muy deteriorados de una estructura original. Es una destacada obra civil, propiedad del Ayuntamiento de Sevilla y sede del Área de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales. Con una superficie en planta de 2.500 metros cuadrados, representa menos del 50% de su tamaño original, estimado en unos 5.600 metros cuadrados. Se conserva su núcleo más antiguo, datado en el siglo XV, que es de estilo gótico-mudéjar. En este segmento histórico se conservan la torre defensiva integrada en la fachada principal, construida completamente en ladrillo, y una torre adicional que albergaba la escalera de acceso. Destaca especialmente una portada excepcional, singular en la ciudad, que fusiona en sus dos niveles los estilos mudéjar y gótico, característicos de la época. En la parte superior se aprecia un magnífico friso de alicatado, mientras que en la inferior se refleja el trabajo de cantería gótica. Palacio Arzobispal. Monumento histórico-artístico desde 1969, este palacio del siglo XVI fue sede de la Comandancia General del Ejército francés durante la ocupación francesa. El Palacio Arzobispal de Sevilla, que ocupa una extensión de 6.700 metros cuadrados y abarca casi toda una manzana, está delimitado por la Plaza Virgen de los Reyes, la calle Don Remondo, la calle Segovia y las calles Placentines y Cardenal Carlos Amigo Vallejo. La historia del palacio es larga y tiene restos de diversos periodos. Tiene restos de estructuras hidráulicas romanas en la parte norte. En su interior se encontraron lamparitas romanas de cerámica. Posteriormente, en el terreno tiene lugar la construcción de la mezquita Aljama en el último tercio del siglo XII, durante la dominación musulmana. Posteriormente, en 1248, Fernando III de Castilla reconquista Sevilla con la inestimable ayuda de Pelay Pérez Correa, el mismo de la batalla de Tentudía, el de la historia y milagro de la Virgen que detuvo el día para que las tropas cristianas ganasen en Duralís a las sarracenas, con la súplica de Pelayo: Madre mía, detén tú el día, y el día se detuvo. En 1251, el rey entregó unas casas en la plazuela de Santa María a la iglesia, dándose origen al palacio, germen de lo que hoy conocemos como Palacio Arzobispal, que en el patio de lo que se conoce como Depósito de Santo Tomás, depósito de archivo para la documentación episcopal reservada, no en uso para la investigación, se conservan las mesas pétreas adheridas a la pared, donde se hacían las autopsias de los arzobispos a su muerte,
para ver las circunstancias en las que se había producido su muerte. A lo largo de los siglos, el palacio experimentó ampliaciones y reformas bajo diferentes arzobispos, tales como Diego de Deza y Tavera, Alonso Manrique, Rodrigo de Castro Osorio, etc. Se realizaron restauraciones y adiciones en el siglo XVIII como la fuente del segundo patio y el salón del trono. Se realizaron importantes reformas y construcciones como la galería con columnas incorporadas a la cafetería del Hotel Los Seises. La portada principal es obra de Pedro Romero y la escalera de mármol rojo, entre otros. El palacio alberga una importante pinacoteca que data del siglo XVI, llegando hasta el siglo XX, con obras de Cristóbal Gómez, Bartolomé Esteban Murillo, Francisco Pacheco, Matías Preti, entre otros. Cuenta con esculturas, yeserías, una excelente biblioteca y un archivo incomparable. No en vano, la sede hispalense fue metropolitana y al crearse los nuevos obispados fue cediendo documentación relativa a ellos. Aún se conserva documentación de distintos obispados cosida en los libros de visita, serie que la que suscribe tuvo ocasión de organizar e inventariar, siendo por aquel entonces archivera al frente del Archivo General del Arzobispado de Sevilla, por delegación del canónigo archivero y por la Fundación Cristóbal Colón, habiendo sido colaboradora del canónigo archivero muchos años. También realicé la incorporación y habilitación para la investigación de la documentación en el total que hoy tiene de 4.500 metros lineales. Con anterioridad a la entrada de la citada fundación, don Pedro Rubio Merino y yo, María del Carmen Calderón Berrocal, trabajando codo a codo, habíamos inventariado 1.200 metros lineales de documentación arzobispal. Palacio de San Telmo. Sede de la presidencia de la Junta de Andalucía, el Palacio de San Telmo fue construido a finales del siglo XVII. El palacio fue en origen escuela de mareantes, cuyo patrón es San Telmo, Pedro González Telmo en el siglo. De ahí su denominación como Palacio de San Telmo, patrón de los navegantes junto con la Virgen del Carmen. Después pasó a ser propiedad de los duques de Montpensier. El duque era cuñado de Isabel II y doña María Luisa, infanta de España y duquesa de Montpensier, hermana de la reina y madre de María de las Mercedes, quien fuera reina de España consorte en primeras nupcias de Alfonso XII, que en segundas nupcias casara con María Cristina de Habsburgo, madre de Alfonso XIII. A su muerte, María Luisa lega los jardines al pueblo sevillano. Son estos jardines los que conocemos como el Parque de María Luisa. El palacio pasó a manos de la Iglesia, siendo hasta fines del siglo XX el seminario de San Telmo, para terminar en manos de la Junta de Andalucía, que lo hizo sede del gobierno autonómico. Visitar estas casas palacio es una oportunidad única para sumergirse en la historia rica, interesante, influyente y en el esplendor arquitectónico de la Sevilla universal.